¿Qué te pasa, Clyde? ¿Te preocupa algo? Tía Boss, no puedo memorizar todas esas fechas, lugares y cosas. Y hoy tenemos examen de historia venezolana. ¿Por qué no me pediste que te ayudara? ¿Eh? ¡Caracoli! ¿Conoce de historia venezolana? ¿Que si conozco historia venezolana? Nosotros los conejos hicimos la historia venezolana. ¡Chispa, tía Bob! ¿En serio? Enséñame toda la historia de la independencia venezolana, por favor. La Gran Convención de Ocaña de 1828. El último intento por salvar la Unión Colombiana. Ante la eminencia de un colapso político, el Congreso de la Gran Colombia ha aceptado una propuesta evaluada por el libertador y presidente Simón Bolívar. Decidió convocar una convención extraordinaria con delegados de todos los departamentos de la Unión, a fin de acordar urgentemente una reforma constitucional. La Gran Convención de Ocaña, hace 181 años, sería el escenario de la realización irreversible de los partidos santanderista y bolivarianista. En 1821, cuando en la República de la Gran Colombia fue proclamada la Constitución de Cúcuta, se generó descontento por la centralización que se expresaba sus artículos. En lo sucesivo, comenzaría a manifestarse molestia en los diferentes territorios que componían la República. En esta situación se convirtió en el motivo por el cual surgieron sentimientos de discordia entre sus principales líderes, muchos de ellos héroes de la independencia. Desde este momento y progresivamente durante los siguientes 6 años, se fueron fortaleciendo dos posiciones encontradas en torno a la Constitución Gran Colombiana, representada respectivamente en Francisco de Paula Santander y en Simón Bolívar. Fuerte paralización fortaleció el nacimiento de dos bandos políticos en la segunda década del siglo XVIII. Por un lado, el bolivarianismo, enfriado alrededor de la figura y el pensamiento del libertador, cuyo norte era el establecimiento de un gobierno centralista y de unidad de las naciones americanas. Este grupo apoyaría la reforma de la Constitución de 1821. Por otro lado, el bando santanderista, enemigo y contradictor del libertador, y en seguidor del general Santander, apoyaba la instauración de un sistema federal en la República. Uno de los más fuertes enfrentamientos vividos entre estos dos personajes giró en torno a la convivencia de la reforma de la Constitución para remediar los males de la nación. Las pretensiones federalistas tenían su origen en los poderes locales y regionales de la Nueva Granada y Venezuela, y eran impulsadas por personajes como Santander, José Antonio Páez y Santiago Mariño. Por ello, el gobierno inició los trámites tendientes a convocar una convención enmarcada en la igualdad de la provincia de la República. Después de varios debates, el Congreso Nacional decretó que en la ciudad de Ocaña sesionaran los diputados que resultaran electos en la convención. El 9 de abril de 1828 fue inaugurada la Gran Convención de Ocaña, con el discurso del ciudadano Francisco Soto. Fueron las rivalidades, los sarcasmos, las injurias, los choques y la discordia constante entre los líderes integrantes de cada bando, lo que más contribuyó al fracaso de la convención. El 10 de junio de 1828, esta se disolvería sin lograr su cometido, la reforma constitucional. Es bueno detenerse a mencionar las posibles causas que llevaron a que se reunieran de manera urgente y apresurada la convención, pasando por encima del artículo de la Constitución de Cúcuta que colocaba un colapso de 10 años para convocarla. Primer punto: la rebelión de Páez y el proyecto separatista firmado en Guayaquil. Segundo punto: las actas de oposición y quejas escritas desde Venezuela, la Nueva Granada y Quito contra los mandatos de la Constitución de 1821. Tercer punto: la aparición de unos proyectos para establecer una monarquía, otros fomentando una dictadura y unos proponiendo presidencia vitalicia y hereditaria para la Gran Colombia. Cuarto punto:
Las presiones de los periódicos adscritos a cada uno de los bandos políticos hicieron ver la necesidad de convocar la Gran Convención. Quinto punto. Y finalmente, la presencia de ideas de instaurar una federación que permitiera una mayor autonomía de los territorios de la República, apoyada por el general Santander y sus partidarios. La primera se refiere básicamente a la ausencia constante del Libertador, pues durante este periodo sus adversarios o rivales, como Santander, aprovecharon para adquirir una poderosa influencia entre los miembros de las tres ramas del poder político de la República para lograr que se apoyaran sus ideas de la federación. La segunda se refiere fundamentalmente al reclamo que las diferentes provincias hacían al gobierno exigiendo mayor independencia administrativa. Sus quejas se fundaban en la acusación de exceso de centralismo de la Carta Constitucional de 1821, pues consideraban que le impedían gobernar. Las pretensiones federalistas tenían su origen en los poderes locales y regionales de la Nueva Granada y Venezuela, y eran impulsadas por los personajes como Santander, José Antonio Páez y Santiago Mariño. Estas fuerzas animaban la división y el fraccionamiento territorial y terminaron por provocar después el fracaso de la convención, el fin de la Gran Colombia en 1830. La tercera y última motivación fue la profundización de la diferencia entre los grancolombianos, agrupados en dos grandes grupos políticos, el bolivarianismo y el santanderista. Cabe aclarar que también se hizo presente en la Gran Convención un grupo de diputados de diferentes regiones, quienes aparentemente se reconocían como los independientes. Sin embargo, sus acciones y decisiones demostraron durante los 2 meses de sesiones y debate que siempre respondían según la conveniencia del momento. Entre ellos se puede reconocer los señores Joaquín y Rafael Mosquera, Andrés Narvante, Juan Arazazú, los de la provincia de Antioquia y otros que se arrimaban según sus intereses particulares. Habían acuerdos y desacuerdos frente a la reforma. En un principio, cuando la discusión de los diferentes bandos giraban en torno a la conveniencia o no de realizar reforma a la Constitución de 1821, y aún cuando se trataba solo de ideas, el mismo gobierno puso a consideración, a pesar de los contratiempos y las oposiciones, y una iniciativa legislativa para que se discutieran los artículos 190 y 191 de la Constitución. En dicho artículo se indicaban los modos de proceder en caso de querer modificar el texto constitucional parcial o totalmente, y fue precisamente ese acto legislativo el que finalmente impulsó entre los meses de junio y julio de 1827 la aprobación por parte del Congreso Nacional del reglamento que convocaba la Gran Convención. De este modo, se presentaron simultáneamente al Senado de la República 2 proyectos de reforma a la Constitución de Cúcuta, los cuales finalmente fueron reunidos en uno solo, en el que se declaraba que la reforma constitucional debía ser total. El resentimiento desatado por Santander contra Bolívar se hacía cada vez más público y directo. El Libertador ejercía la presidencia de la República de la Gran Colombia y se concentraba más en la labor ejecutiva en la defensa de la independencia de la República, situación que era aprovechada por Santander para desplegar su manipulación en el poder, que lograba sobrepasar los límites de jurisdicción como jefe del poder ejecutivo. La enemistad de Santander contra el Libertador se evidenció cuando arremetió contra el Congreso Nacional por haber cedido la convocatoria de convención del 7 de agosto de 1827. La idea de la convención para reformar la Constitución estuvo apoyada en todo momento por Bolívar y sus partidarios, aun cuando se pasaban por alto el acuerdo constitucional que prohibía
reformar la Carta Magna hasta pasado de 10 años de su funcionamiento. Se necesitó muy poco tiempo para que Santander cambiara de opinión frente a la convocatoria de la convención, demostrando una vez más su oportunismo y ansias de poder. Iniciada la discusión del poder legislativo durante los meses de julio y agosto de 1827, Santander remitió solicitudes al presidente del Senado para que fueran modificados los artículos del reglamento de convocatoria a la Convención de Ocaña, que impedía al presidente y vicepresidente de la República la participación como diputados, y que además prohibía a ambos su presencia en la ciudad de Ocaña durante los días de la Gran Convención. Finalmente, el 29 de agosto de 1827, el Senado y la Cámara de Representantes de la República publicaron la ley del reglamento que debía seguirse en las elecciones de los diputados a la Convención de Ocaña, aplicado a las observaciones que Santander tiempo atrás había sugerido. La estrategia de Santander era presionar con su presencia y habilidad de engaño a los diputados para que la reforma finalizara con la aprobación que le permitiera instaurar una república federalista. Con anterioridad, la instalación de la convención, Santander tenía conocimiento de que el Libertador no se haría presente en la ciudad de Ocaña, pues lo consideraba inoportuno para el libre discutir de la convención. Bolívar prefirió durante este tiempo permanecer en la ciudad de Bucaramanga, pendiente de la resolución que, según él, fortalecería la continuidad de la Gran Colombia. La ausencia del Libertador sería aprovechada por Santander para imponer sus designios. La batalla de los dos bandos. Después de llevarse a cabo las elecciones de los diputados de la Gran Convención, el resultado no favoreció en nada al partido que apoyaba a Bolívar. Sus enemigos, comandados por Santander, salieron favorecidos con el número de los curules dentro de la Convención de Ocaña. La fuerte campaña desarrollada por los santanderistas con la mayoría en el Congreso Nacional logró su objetivo al ganar mayor número de cargos a diputados. A fin de cuentas, los numerosos pronunciamientos de Santander a favor de su candidatura y de sus seguidores, publicados en los diferentes periódicos, estuvieron el efecto esperado. La actitud honrada del Libertador y sus partidarios frente a las urnas contribuyó al resultado de las votaciones. Santander, por ejemplo, resultó electo en 5 provincias simultáneamente, algo bastante irregular. De modo similar, actuaron otros diputados santanderistas como Vicente Azuero o Francisco Soto, quienes aparecieron punteando las listas de 3 provincias. Por otra parte, al tiempo que se desarrollaban las elecciones para la Gran Convención, Bolívar tenía que atender asuntos de orden público desatados en Venezuela y en el Perú, cuestiones que le merecieron su mayor atención en busca del restablecimiento de la tranquilidad en toda la República. El día 10 de abril de 1828 se dio inicio a las sesiones de la Convención, donde se discutiría el futuro de la nación gran colombiana. En este evento se visualizaron las posiciones divergentes que existían entre los diputados, las cuales se manifestaban en comportamientos agresivos que perduraron hasta el final. Resulta significativo el hecho de que los diputados de la Convención estuvieran identificados en su mayoría con las ideas del Congreso de la República en 1827, que era mayoritariamente santanderista. Durante los años de 1827 y 1828, en la República no se oyó discutir más de convocar la Convención. De extremo a extremo del territorio, el clamor era en general. Pese a la importancia de la Convención de Ocaña, los odios desatados por los federalistas dirigidos por Santander permitieron que la división imperara y contribuyeron a que después de 2 meses de sesiones se cumplieran con lo cometido para lo cual había sido convocado. La corriente divisionista y deshonesta encabezada por Santander triunfó a pesar de los esfuerzos del bando bolivariano, liderado por Bolívar desde Bucaramanga, para que la unidad permaneciera por encima de los intereses partidistas. Quedaron desmarcadas entonces las facciones políticas en que estuvo
hasta su fin, dividida la Convención de Ocaña. La facción santanderista contaba con la convención con la presencia del jefe principal, el general Santander, y la facción bolivariana, que contaba con la presencia del primer presidente de la convención, el señor José María del Castillo Irrala, y así como Joaquín José Gori, Francisco Aranda, entre otros.